Bueno, padre, estamos pendientes sobre este tema, las características de la diferencia que tiene lo que sería un cristiano católico carismático y un cristiano católico tradicional. Bien, la verdad es que según cómo se mire pueden decirse que son los mismos, porque son los carismáticos que yo conozco, somos tradicionales, o sea, queremos vivir toda la tradición de la Iglesia, toda la fidelidad de la Iglesia. Pero para contestar con precisión esa pregunta, puedo apelar a los 5 objetivos que menciona los estatutos de la renovación carismática a nivel internacional. Primero, una conversión madura y continuada a Cristo, Señor y Salvador. O sea, de hecho todo cristiano tiene que vivir eso, pero en el caso de un carismático, ese descubrimiento de Jesús como Señor y Salvador, no solo como Señor, que en general los católicos ya saben que Jesús es nuestro Señor. Y en cambio entre los evangélicos algunos se quedan en él, es Salvador. El poder empalmar esos dos conceptos, Señor y Salvador. Jesús es mi Salvador personal, como suelen insistir los evangélicos, pero además es nuestro Señor. Entonces, eso supone una conversión madura. No un simple alboroto de fervor como el que puede tener un principiante en un momento en que se encuentra con Cristo así por primera vez, sino madura, que lleve hasta las últimas consecuencias, pero continuada. O sea, un carismático tiene que estar en renovación, en continuada renovación. El día que dice, yo ya estoy renovado, yo ya no necesito renovarme más, yo no necesito convertirme porque ya estoy convertido, perdió. Ya ese se borró de la renovación, ya no está en renovación, ya se le acabó. A lo mejor está en el cielo, por eso ya no necesita renovarse, pero mientras está en esta tierra, esa conversión madura y continuada supone un proceso de renovación, una actitud de estar siempre abierto a las gracias del Espíritu Santo para seguir creciendo. Hasta donde yo lo escuché, en la teoría que yo tengo como católico elemental, vamos a decirle de alguna manera, no sé qué palabra utilizar, esto también tendría que ser un patrimonio de cualquier cristiano católico. Sin duda, los 5 objetivos que voy a nombrar son patrimonio de todos, y justamente a los carismáticos nos gusta hacerle notar a todo católico que cómo es ese patrimonio rico de la Iglesia, hacérselo vivir. De modo que ninguno de estos 5 objetivos que voy a nombrar es algo ajeno al mensaje de la Iglesia, pero es vivido con una tonalidad, una modalidad que es como el rasgo característico de nuestra vocación. Con una intensidad, podríamos decir. Bien, con una fuerza sobrenatural también, que hace que de veras algunos puedan llamarnos como fanáticos de eso, ¿no? Bien. Lo que pasa es que nos lo tomamos en serio. Claro. Ese es el problema. Cuando uno se toma en serio lo que Jesús dice, es un fanático. Claro que sí. Me da la impresión a mí, usted sabe, casi le digo vos, discúlpeme. Sí, cómo no, por supuesto, me gozo de que podamos ser amigos. Mira, entonces ahora te voy a tutear. ¿Cómo no? Muy bien. Realmente a mí me extraña, ¿no? A veces me quedo así como perplejo de ver que porque vos te tomás en serio, uno se toma de verdad la palabra de Dios en serio, ¿no? Y la empieza a aplicar, ya te miran como, si no estás loco, sos fanático, sos exagerado, no es para tanto, y no sé cuántas cosas más, como que te salís de los cánones normales.
Bien, esa es el católico corriente, no el católico normal. Normal quiere decir el que se atiene a la norma. La norma la inventó Jesús y la marcó bien claro en el Evangelio. De modo que el católico normal es el que de veras cumple con las normas, no esas normas que el mundo nos pretende imponer. Qué bien. Seguí con el segundo punto. También es muy simple. Es el descubrimiento de el Espíritu Santo. Una experiencia vivencial a la cual nosotros llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Recién cité esa frase de Jesús al subir al cielo. Así como Juan bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán la fuerza de lo alto y serán mis testigos. O sea, esa experiencia de ser sumergidos en el Espíritu Santo, como los discípulos de Juan eran sumergidos en el río Jordán, eso es la experiencia clave, característica, específica de la renovación carismática, que no la pretendemos para nosotros solos, sino que justamente queremos ayudarle a la gente a disponerse a vivirla, si es que no la han vivido ya, o a corresponder a ella si es que de hecho ya la han tenido, porque por de pronto gran cantidad de cristianos también han recibido ese bautismo en el Espíritu Santo, que es como una especie de segunda conversión o una experiencia espiritual de orden místico mucho más plenificante, que le hace a uno jugarse en serio por Cristo, ser testigo aunque sea dando la vida, porque en griego testigo se dice mártir, o sea, un testigo es uno que está dispuesto a ser de veras testigo hasta las últimas consecuencias. O sea que el segundo punto es una experiencia del Espíritu Santo llamado bautismo en el Espíritu Santo. Como característica distintiva. Les recuerdo a los que nos están oyendo, estamos tratando de descubrir, de clarificar, no de descubrir, sino de clarificar qué diferencia hay entre lo que les llamamos los carismáticos, católicos, por supuesto, y un católico, como dijo usted, corriente. Corriente, sí. Corriente, que no es normal. Eso me gustó. Ajá. Esa diferencia me gustó eso. Una cosa es un católico normal y otra cosa es un católico corriente. Bien, entonces la primera sería conversión en serio a Jesucristo. Por Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. O sea, volcarse a Jesucristo de una manera seria como Señor y Salvador. Segunda característica de los carismáticos entonces es la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, que lo llamamos bautismo del Espíritu Santo. Y que no lo inventamos nosotros el nombre ese, ni los protestantes tampoco. Ese nombre lo inventó San Juan Bautista cuando ya anunciaba que Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Después San Pedro volvió a usar esa misma expresión, aludiendo al caso de aquellos paganos que estaban en la casa de Cornelio el centurión, en Cesarea, y mientras Pedro estaba predicando, sin dejarle terminar el discurso, cayó el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos que escuchaban, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar ardientemente. De modo que eso le sirvió a Pedro para poder después decir: si el Espíritu Santo descendió sobre ellos igual que sobre nosotros en el día de Pentecostés, ¿y cómo no iba yo a permitir que también fueran bautizados en agua, aunque no estaban circuncidados, aunque no eran judíos, pero en ellos también se había ocurrido lo mismo que nosotros? Y entonces me acordé de lo que Jesús había dicho, así como Juan bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. De modo que con esas palabras de San Pedro ratifica el hecho, y por lo tanto
En el hecho de Pentecostés, al cual Jesús llama ser bautizado en el Espíritu Santo, y en el hecho de los paganos de Cesarea, a los cuales Pedro aplica esa misma frase, quiere decir que ahí tenemos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia que no se tiene que confundir con el sacramento del bautismo. Ojalá siempre vayan juntos, pero son dos cosas distintas, de modo que ni en el caso de los apóstoles ni en el caso de los paganos aquellos se dio en ese momento el bautismo de agua, sino que era una cosa distinta pero muy cercana, y que en un caso los apóstoles habían sido bautizados por Jesús antes, y en cambio los discípulos de Pedro fueron bautizados en agua después, y así que en esos dos casos tenemos la expresión que la Biblia llama ser bautizado en el Espíritu Santo. Muy bien. Y si vos que nos estás escuchando querés escuchar cuáles son las tres que faltan, bueno, las tres aptitudes o puntos que faltan para definir un carismático, seguí esperando después de esta tanda.